Hola, nosotras somos Diana Marcela Calvache, Angie Yesenia Cardona, Nora Gilma Bastías y quien les habla, Jennifer Hermídez Vargas, estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy les hablaremos acerca del síndrome de burnout. Para comenzar nos preguntaremos, ¿qué es el síndrome de burnout? El burnout laboral es también denominado síndrome del quemado o síndrome del estar quemado en el trabajo. Es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que está vinculado en el ambiente laboral, el estrés causado por el trabajo y el estilo de vida del empleado. Este también puede tener consecuencias muy graves tanto en la esfera física como en la psicológica. Algo muy importante es que según la Organización Mundial de la Salud, el burnout estaría incluido en la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas conexos, cuya entrada se ha fijado para el 1 de enero del año 2022. Ahora bien, hablaremos acerca de los dos síntomas más comunes. Como primera medida tenemos la depresión, que se presenta como un conjunto de síntomas de predominio afectivo, tales como tristeza patológica, apatía, anedonia, desesperanza, decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida. Como segundo síntoma tenemos la ansiedad, que se presenta como una preocupación, miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que esto produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Es por estos motivos anteriormente mencionados que existen la gran mayoría de bajas laborales. Bien, continuemos. Nos preguntaremos cuándo suele aparecer. En la mayoría de los casos suele aparecer en las personas que han elegido su oficio de manera vocacional, presentado frecuentemente en profesionales sanitarios, profesores, trabajadores sociales. Aunque al principio las manifestaciones y el malestar solo se extiende a la vida laboral, finalmente también llega a alcanzar en casi todas las situaciones la vida social y familiar del trabajador afectado. ¿Cuáles son las causas? El principal detonante del síndrome de burnout es el entorno laboral y las condiciones de trabajo. El empleado que está expuesto de manera continua a altos niveles de estrés, carga de trabajo excesiva, poca autonomía, malas relaciones en el trabajo, ausencia de apoyo en su entorno y falta de formación para desempeñar tareas, entre otros muchos factores, por lo que el trabajador puede llegar a padecer un estrés crónico que acabe provocando el burnout. Ahora observemos la diferencia entre estrés y burnout. La principal diferencia entre burnout y estrés, según Iván Fernández Suárez, profesor del máster en prevención de riesgos laborales, es que el estrés no siempre es negativo. En muchas ocasiones nos permite ser más efectivos, reaccionar mejor y rendir más. En cambio, el síndrome de estar quemado, que es un desajuste continuado entre las demandas y capacidades físicas y mentales del organismo, siempre es negativo. Factores de riesgo. Entre ellos tenemos la organización, situaciones como el exceso de burocratización sin apoyo específico, falta de tiempo para organizar las tareas, que lleva a que el trabajador nunca salga a su hora y tenga que llevarse trabajo a casa, así como no contemplar las situaciones por bajas temporales pueden elevar los niveles de estrés y a la larga propiciar el burnout. Otro factor de riesgo es las expectativas interpersonales. Todos los trabajadores tienen unas expectativas respecto a su actividad laboral que muchas veces no se ajustan a la realidad cotidiana y provocan que la adaptación a esa realidad se produzca de forma más lenta. Si esas expectativas son muy altas y no se cumplen, el trabajador puede desarrollar síntomas como ansiedad, apatía o tristeza, entre otros. Por último, las características personales. Aunque no existe un perfil de la persona que puede padecer esta afección, sí existen algunas cualidades y rasgos personales que suponen una mayor vulnerabilidad a tener este síndrome. Así, las personas conformistas, inseguras y dependientes tienen más posibilidad de sufrir depresión y ansiedad si tienen que enfrentarse a situaciones estresantes. También son más propensos los individuos con una baja autoestima y demasiado perfeccionistas. Síntomas. Las principales manifestaciones de este síndrome son
sentimiento de agotamiento, fracaso e impotencia, baja autoestima, poca realización personal, un estado permanente de nerviosismo, dificultad para concentrarse, comportamientos agresivos, dolor de cabeza, taquicardia, insomnio, bajo rendimiento, absentismo laboral y aburrimiento. Consecuencias. El síndrome de Burnout se caracteriza porque es un proceso que va creciendo de manera progresiva. Si no se toman medidas para impedirlo, esto puede provocar que el desgaste laboral evolucione y alcance otros aspectos como los ideales y la percepción de los logros. Pues a medida de que avanza, el trabajador puede tener consecuencias como dificultades para resolver problemas y ejecutar tareas que antes le resultaban sencillas. La frustración comenzará a estar presente de manera constante. Estado continuo de agotamiento y los síntomas podrán evolucionar a estados más graves. En algunos casos, los trabajadores pueden llegar a abusar de los psicofármacos, de alcohol y las drogas. Y también presenta síntomas depresivos, de psicosis e incluso tiene ideas de suicidio. Diagnóstico. Para poder diagnosticar el síndrome, los especialistas tienen que conocer los síntomas de la patología y realizar una entrevista clínica con el empleado que les permita averiguar si existe la sospecha de padecer la enfermedad. Tratamientos. El síndrome de Burnout debe abordarse de forma global, con iniciativas que incluyan desde cambios organizativos en la empresa hasta tratamiento psicológico, psicoeducación y autoconocimiento, aprender a afrontar el estrés, ajustar las expectativas a la realidad, trabajar la resiliencia y la asertividad, hábitos saludables. Prevención. La prevención del síndrome del trabajador quemado debe comenzar en la empresa del empleado. La primera medida que hay que tomar es evaluar las situaciones que generan el estrés y la ansiedad en el trabajador, tomar las decisiones y las medidas adecuadas para reducir los factores de riesgo, mejorar la organización y proveer las herramientas necesarias para que el trabajador pueda realizar sus tareas de forma adecuada, evitando sobrecarga laboral. Actitud asertiva, estableciendo una relación comunicacional sin discutir ni someterse a la voluntad del resto de compañeros y defendiendo sus convicciones. Renovación de las expectativas del empleado frente al trabajo, buscando un punto intermedio entre empleado y empleador. Ver la situación como una oportunidad para aprender y crecer en otros ámbitos diferentes a los que se había propuesto inicialmente.